Una victoria histórica, una verdadera paliza. Eso es lo que ocurrió el día de ayer en la elección presidencial de segunda vuelta entre José Antonio Kast y Janet Jara, donde Kast con más del 58% de los votos derrotó a Jara, obteniendo por un lado la votación más alta en toda la historia de Chile de un candidato presidencial y simultáneamente el mejor resultado electoral presidencial de la derecha en toda la historia de Chile, mientras que Jara logró liderar el peor resultado que ha tenido la izquierda en toda su historia a nivel presidencial en nuestro país y simultáneamente consiguiendo la segunda derrota más grande a nivel cultural y político que ha tenido ese sector luego del fracaso del apruebo y la aplastante victoria del rechazo, que en ese caso fue de 62% contra un 38%, mientras que ahora fue 58% contra un 42% aproximadamente. En realidad fue un 58 y tanto contra un 41 y tanto de Jara, ¿no? Pero son pésimos resultados para Jara y una excelente noticia para Kast, que tiene todo en bandeja de plata para intentar hacer su programa de gobierno. Finalmente los resultados fueron José Antonio Kast con el 58,16% y Janet Jara obtuvo el 41,84%. Esto ya con el 99,97% de las mesas escrutadas. Fue una contundente victoria por parte del líder de Republicanos y además también porque eso da ciertos mensajes. Yo ahora revisaba la prensa internacional y todo es Chile, el líder de extrema derecha, entonces hacen mucho análisis respecto a lo que puede hacer y no puede hacer José Antonio Kast, principalmente en los primeros 100 días. Algo que a mí me llamó mucho la atención, Gonzalo, no sé si a ti, que José Antonio Kast se haya posicionado como mayoría en todas las regiones de nuestro país, algo que es completamente inédito. Sí, en todas las regiones ganó y una participación bien alta, más de 12 millones de personas que participaron del total de alrededor de 15 habilitadas para sufragar y ya prácticamente el total de los votos completamente escrutados. Un José Antonio Kast que se demoró en su discurso. Estuvimos esperando. Y el discurso fue largo. Fue bastante largo. ¿Cuánto fue? ¿Alrededor de 50 minutos? Yo creo que fue como cerca de una hora. ¿Cerca de una hora? Cerca de una hora, dirigiéndose a la gente, ¿verdad? Que se agolpó 55 minutos. Claro. En el Puente de los Leones, acá en Santiago, y afuera de su comando. Bueno, y en regiones también hubo celebraciones. Como tú decías, decepción en el comando de Janet Jara. Las declaraciones apuntaban a que era difícil, que era una elección cuesta arriba, valoraron haber encabezado ese conglomerado, pero sin duda esta es la derrota más fuerte para la izquierda desde el retorno a la democracia y la más exitosa para la derecha en cuanto a las elecciones de esta época, ¿no? De esta época contemporánea. Y además también yo me acuerdo que anoche escuchaba a Mauricio Morales que mencionaba que esta es, podríamos decir entre comillas, la elección donde los dos candidatos tenían una mayor brecha ideológica. Eso es muy llamativo y eso también es punto bueno para hacer análisis considerando los tiempos en los que estamos. Ahora, a mí me llamaba mucho la atención también respecto a lo que al llamado telefónico que hubo, que tenían estos teléfonos fijos, no sé si viste la imagen, estos teléfonos fijos entre el presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast. Fue todo muy republicano, todo muy protocolar y además también Janet Jara fue y visitó también a José Antonio Kast. Así que... Bueno, es lo que esperamos, ¿verdad? De la democracia, los gestos republicanos que no se pierden. Ahí lo pueden notar, fue una victoria aplastante y que vale la pena decir que nosotros lo vimos en vivo y en directo en una transmisión en el canal Paralelo 33 y Paralelo Live que duró más de 8 horas y media. Fue una transmisión enorme y que, como ustedes saben, la hice habiendo dormido el día anterior unas 3 horas porque la mala suerte de tener vecinos ruidosos es que lamentablemente como hicieron fiesta y ruidos hasta la madrugada del día anterior no se durmió mucho y los ruidos inherentes de donde uno vive lamentablemente impiden que uno duerma demasiado, pero incluso con pocas horas de sueño se hizo el trabajo y celebramos en vivo una transmisión que les invito a verla, fue extensa pero que nos faltaron las risas y realmente los comentarios de alegría por lo que ocurrió, ¿no? Ahora, dentro de esto, algo que es muy interesante es lo que ocurrió a nivel territorial, porque lo que ocurrió es que, por ejemplo, Jara fue tal el nivel de la derrota que en todas las regiones, desde la región de O'Higgins hasta Magallanes, no ganó ni una sola comuna, ni siquiera estoy hablando de la región. En todo Chile todas las regiones se tiñeron de azul, porque Kast las ganó todas, pero Jara no ganó ni una sola comuna desde O'Higgins hasta Magallanes, y lo mismo en las regiones de Arica y Parinacota, como también en Tarapacá. En todas esas regiones, que son la amplia mayoría de Chile, en ni una comuna Jara logró ganar, e incluso en algunas observaban diferencias de hasta un 70% contra un 30% de los votos. La mayoría de los votos de Janet Jara se concentraron principalmente en Santiago, ¿cuál es la sorpresa?, y en Valparaíso, pero mucho menos que lo que fue en Santiago a nivel proporcional. especialmente en varias comunas de la capital y en la ciudad misma de Valparaíso, porque la región de Valparaíso en general votó en su mayoría por Kast,
pero en la ciudad misma de Valparaíso, por una leve diferencia, votaron a favor de Jara, ¿no? Ahí se notó. Es bien interesante porque ahí se nota mucho esa diferencia Santiago, capital, o incluso Valparaíso, que sigue un poco esa tendencia, con el resto del país. Y como siempre, las tendencias electorales de las regiones suelen salvar más a Chile, que tienen que sacar un poco a los santiaguinos de sus decisiones poco sabias en muchos casos, y que en este caso fue siguiendo la tendencia nacional, pero que históricamente no suele ser así. Incluso en la primera vuelta, si no hubiera estado votando Santiago, habríamos tenido una segunda vuelta entre Kast y Parisi, porque fue Santiago el que levantó a Jara lo suficiente para pasar a segunda vuelta. Entonces ahí lo notan en esas tendencias electorales. Es una derrota histórica enorme y también a nivel electoral, y que muestra que Kast tiene todo bien establecido para poder justamente ganar por paliza. Y esto se da por un fenómeno no menor, y que lo vamos a comentar con más detalle en otro video, pero es porque también Kast logró acaparar la amplia mayoría del voto de Parisi. No alcanzó a llegar al 1.000.000 de votos los nulos y blancos, pero lo que sí observamos fue que la amplia mayoría de los votantes de Parisi, especialmente en el norte de Chile y en la zona sur y central, donde también sacó gran cantidad de votación, se trasladaron a José Antonio Kast, especialmente en la zona central y en el sur, donde se traspasaron casi por completo, y en el norte, en Tarapacá y Arica y Parinacota, se traspasaron casi por completo hacia Kast, y en las otras regiones del norte, en ejemplos, por ejemplo, Antofagasta, por decir alguna, fue más bien mitad y mitad, pero la mayoría se fue hacia Kast, y una minoría hacia Jara, y otro sector hacia el nulo, que también tuvo un aumento de cerca de unos 500.000 votos, que principalmente eran votantes de Parisi, ¿no? Entonces se observó eso, y gracias a ese cambio cultural, que lo vamos a ahondar, insisto, en otro video, pero que se observó a un Parisi que ha logrado un efecto que no creo que haya sido a propósito, de sacar votantes de la izquierda, porque la mayoría de los votos que él ha sacado territorialmente eran zonas donde la izquierda dominaba, y eventualmente que estos votos, a diferencia de lo que pensaban muchos, no se están traspasando de vuelta a la izquierda cuando no está Parisi, sino que se están traspasando al nulo o a la derecha, ha generado que Parisi tenga un efecto prácticamente derechizador dentro de la población con sus jugadas políticas. Entonces de esa manera estamos viendo que el partido de la gente se está comiendo a la izquierda, pero al desaparecer el PDG electoralmente como posibilidad en una segunda vuelta o en el momento de la verdad, se nota que no está generando que vuelvan a la izquierda, sino que se van a la derecha o al nulo. Por lo tanto, estamos viendo que gracias al PDG, curiosamente, la izquierda está teniendo una pérdida de política cultural tan grande que si esta tendencia continúa, no sería raro, y lo deberíamos poner como objetivo político, que de aquí al 2030 podamos ver eventualmente una segunda vuelta sin la izquierda entre, por ejemplo, un candidato de la derecha, digamos Kaiser, y un Parisi, que está absorbiendo los votos de izquierda, pero después no está haciendo que vuelvan a la izquierda cuando no está en su mayoría. Es un cambio cultural interesante que podría llevarnos a que nuestras alternativas políticas de alternancia sean más como las de países de Polonia, donde la pelea a veces es más entre conservadores y liberales, o una centro, o incluso centro-derecha con una derecha, más que una pelea entre izquierda y derecha, que es un cambio muy interesante cultural que espero que continúe, y por eso les deseo la mejor de la suerte a los del Partido de la Gente y a Parisi, porque están matando culturalmente a la izquierda chilena. Maravilloso, ¿no? Va en esa dirección. Pero algo que también creo que es muy importante marcar es que esta aplastante votación que logró conseguir José Antonio Kast de más de un 58% y esta derrota de Jara no es tanto porque la mayoría de esa gente ame a Kast, no es el caso y no hay que embriagarse en eso, porque yo diría que cerca de un 28, un 30% más o menos del voto que obtuvo Kast es gente que lo votó en primera opción, gente que le gusta como candidato y que lo apoya de por sí. La amplia mayoría de ese voto no es tanto un voto pro Kast, sino que hay que verlo como un voto anticomunista. La gran mayoría de aquellos que apoyaron a Kast era para que no ganara Jara, como es mi caso. Yo voté por Kast, no porque sea mi idea, no voté por él tampoco en primera vuelta y tampoco me agrada mucho, sino que porque no ganara Jara. Y pasó así con los votantes de Parisi, que en amplia mayoría votaron por Kast. Ellos prefieren a Parisi, pero no les gusta Jara, prefieren a Kast como alternativa anticomunista, no una alternativa pro-republicana, atentos con eso. Lo mismo pasó con la mayoría de los votantes de Matei, y también diría la mayoría de los votantes de Kaiser, que preferirían a Kaiser, pero lo ven a Kast como blando, como medio ambiguo y muy cercano al piñerismo, pero lo ven sí o sí como la alternativa que era anticomunista. Entonces ese porcentaje, un 58%, que cada vez está más cerca del 60%, en realidad el porcentaje del votante con voto obligatorio en Chile, que es anticomunista y antiizquierda. No significa que le van a apoyar en todo a Kast, para nada. Por eso desde el primer día tiene que cumplir con los elementos y tiene que ceder en ciertas propuestas, ojalá de bajas de impuestos, de devolución del IVA y también de reducción de ministerios, la reforma al Poder Judicial y también la auditoría de todo el Estado, coordinado con Dorothy Pérez de Contraloría, que son medidas que se pedían más o menos de manera continua, tanto por Kaiser como por Parisi, como por Matei, de una u otra forma. Entonces debe ceder en esos elementos que además dejaría contentos a los distintos sectores que votaron por él. Pero hay que verlo eso como un voto anticomunista, no un voto pro-Kast en muchos casos. De lo contrario,
podrían cometer el error de pensar que es un apoyo irrestricto en vez de verlo como lo que es un rechazo más bien a la izquierda chilena. De todas maneras, es un cambio cultural enorme, muy positivo, que muestra cómo se han logrado las cosas, y al menos yo estoy feliz que hemos dado la batalla desde el año 2017 para alejarnos un poco de esas ideas colectivistas, y se está dando un cambio cultural muy bueno. Y lo que yo vería como un ideal es que eventualmente, en vez de tener una izquierda empoderada y una derecha de siempre presente, veamos una alternativa entre la derecha que está ahí y eventualmente, como en vez de la izquierda, algo como el Partido de la Gente, que en realidad es un centro con tendencias liberales, porque tiene mucha gente ahí más de tendencia liberal, algunos de izquierda, pero más bien un centro liberal, digamos, que no es de izquierda, ¿no? Como alternativas políticas. Porque incluso más allá de las diferencias entre uno y otro, si la pelea fuera entre esos sectores, la verdad es que sería mucho más estable, tanto a nivel de mercado, a nivel económico, como también a nivel de futuro, que si estamos viendo la alternancia entre alguien de derecha y después tenemos un comunista al otro lado. De todas maneras, un cambio monumental y que ha generado mucha celebración a nivel nacional y que por lo mismo uno se encuentra alegre. Pero más allá de todo eso, ¿qué les pareció la transmisión en vivo que hicimos de más de 8 horas? ¿Qué les parece el trabajo cultural que se ha logrado? ¿Y creen que estas expectativas a futuro se podrían llegar a lograr? ¿Qué les parece la derrota histórica de la izquierda? Todo eso lo pueden comentar abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.